Sean bienvenidos, damas y caballeros de la historia, a un nuevo episodio. Estoy acá con Juanma. Buenas, ¿cómo va? Y bueno, ya vamos a ir directo al grano. Hoy vamos a hablar de la arqueología. Y vamos a tocar un poquito de temas actuales. Y bueno, explicar un poco también qué es la arqueología y cómo debe obrar un buen arqueólogo. Y también decirle a la gente cómo es o qué es ser un arqueólogo, porque muchas veces nuestra primera impresión de qué es un arqueólogo no la tenemos muy claro. No sabemos qué hace o qué no hace, o si va a una oficina o va solo a excavar. Entonces, bueno, vamos un poco no sé si a desmitificar esa manera de ver que tenemos a los arqueólogos. Pero bueno, ¿algo más que me estoy olvidando, Juanma? ¿Qué más vamos a hablar? No, o sea, aclarar que no es que un arqueólogo va por la vida buscando huesitos y piedritas y cualquier cosa, porque no, o sea, esto es un trabajo mucho más fino, mucho más desarrollado y bueno, son profesionales, o sea, no es que es como Pedro por su casa que va por ahí buscando piedras y cosas, cualquier cosa que encuentre, porque no es así. Claro, bueno, ahora directo al grano. La arqueología, más o menos así en criollo, para ponerlo en palabras, tampoco que somos acá Wikipedia, pero bueno, es el estudio del pasado mediante los restos materiales que nos quedaron, ¿no? Mediante los fósiles, los artefactos, ecofactos, todo lo que nos quedó del pasado. Generalmente lo de la prehistoria, que es lo que viene antes de la escritura, ¿no? Antes del 4000 a.C. Pero también hay arqueología que está vinculada al lado histórico, ¿no? Todo lo que es la arqueología referida a, no sé, la antigua Roma o a Esparta, los mayas, como estuvimos viendo. Así que eso, en resumen, es la arqueología. Y después, Sí, sí, o sea, perdón que te interrumpa, había dicho algo del estudio del pasado. Más que, yo diría, o sea, mi humilde opinión, ¿no? Sería como hacer un puente entre el presente y el pasado. ¿Por qué? Porque el pasado como no está, no se puede estudiar. Entonces la arqueología es una ciencia que se dedica a eso, ¿no? Tratar de entender a las culturas pasadas, pero bueno, tratar de traerlas al presente al mismo tiempo, porque ya no están. Y eso es el objetivo de la ciencia en sí. bueno, ahora un poquito para ver qué es ser un arqueólogo. Porque no es lo mismo un arqueólogo actual, de 2020, de este milenio, que un arqueólogo de hace 100 años, o incluso de hace 500 años, que bueno, no podemos llamarlos respectivamente arqueólogos, pero sí tenemos una idea de más o menos cuándo empezó ese interés, ¿no? Por indagar en el pasado, por recolectar quizás huellas o no testimonios, pero indicios de culturas pasadas, ¿no? Todo comienza quizás en épocas de Renacimiento, que es donde hay un interés en la antigüedad clásica, ¿no? En lo que es la antigua Grecia, antigua Roma, o en lo que era Pompeya, ¿no? Que creo que, si no me equivoco, en el primer siglo después de Cristo es cuando queda bajo ceniza volcánica. Y bueno, había gente más o menos en siglo XVI, XVII, o incluso antes, siglo XV, el Renacimiento, que ya tenía un interés por juntar esas cosas y obviamente por mostrárselas a la gente, o venderlas incluso, o conservarlas simplemente como una especie de museos, ¿no? Que estos eran los anticuarios. Pero, Claro. sí. No, dale, perdón por seguir No, no, hablando. no, era eso nada más. Y bueno, no es lo mismo esa gente que tenía un interés por el pasado, pero nada más juntaba las cosas, eso sí, nada más juntaban las piedritas y después quizás la limpiaban un poquito y la dejaban en una vitrina. Pero no es lo mismo eso que después los arqueólogos no sé, en el siglo XIX, siglo XX, que ya se empieza a perfeccionar como una ciencia. Bueno, ya ahora en este segundo milenio después de Cristo, nada que ver, ¿no? No, sí, o sea, es muy interesante lo que decís de que la gente lo juntaba y lo vendía a los anticuarios. A ver, lo vendían, se lo quedaban, hacían lo que querían. Es un poco lo que hacían en ese momento, es un poco lo que hacía Indiana Jones, ¿no? Claro. Vos que no ves película, calculo que Indiana Jones la habrás visto, ¿no? Porque si no, estamos en problemas. No, sí, sí, esta vez hice la tarea y vi Indiana Jones, la vi para el episodio. La había visto de chico, cosa que yo digo, o sea, cuando me preguntan así, ¿vos viste esta película? Y cuando lo veo de chico digo que no, porque ni me acuerdo. Entonces, Indiana Jones sí la vi, pero la había visto de chico y entonces me preguntaba algo y ni idea. Sabía que era Harrison Ford, el actor y nada más. Pero la vi hace poco, así que sí. Porque sí, yo calculo que la gente la habrá visto también, si Sí, no la vieron, chicos, bueno. estamos en problemas. No va a haber Em, spoiler, igual nada de eso, o sea, no vamos a indagarnos en la no, no va a película. haber spoiler, o sea, no sé ni cuándo se hizo la película.
creo que es del Pero 80, cuestión, a lo que 90, iba. por ahí. Sí, sí, por Es ahí. vieja. Indiana Jones es todo el reflejo de lo que no tiene que ser un arqueólogo. Porque si uno ve, ¿qué hacía el tipo? Además de toda la drama de cagarse a tiro con todo el Sí, sí, mundo sí. y a trompada, él iba, se metía en una pirámide, en una cueva, andás a saber en qué lugar, y se robaba todo lo que encontraba. O sea, un arqueólogo no hace eso. O sea, ¿cómo vas a hacer eso? Y eso sería lo que hacían ni se le puede decir arqueólogo, pero si querés llamarle los buscadores Ujú. de la época que decías del Renacimiento, para que la gente entienda un poco más o menos qué era lo que hacían. Encontraban algo por ahí, no sé si tenían conocimiento de qué era, Pero pero se dan como lo cuenta que veían tenía cierto de... valor las cosas Claro, que encontraban, quizás. No sé, encontraste una vasija media linda, cavaste un poquito y encontraste algo. O mismo estaban ahí alrededor, porque las ruinas van quedando y no se tapan de un día para el otro. Tardan, no sé, millones de años en taparse capaz algunas cosas. Porque teniendo en cuenta cómo evoluciona la Tierra y cómo se va tapando, teniendo en cuenta las distintas capas, tardan millones de años en taparse algunas cosas. Entonces, no es que fue ayer ponerle lo de Pompeya, pero quizás algunos restos estaban a la vista. O quizás no tenían que hacer tanto para encontrarlos, excavar tan profundo. claro. Y bueno, en esta época, es como la que por eso dije, ni siquiera se le puede llamar arqueólogo, porque todo el tema del pasado, ¿no? Toda esta concepción del pasado, estaba en una nebulosa, básicamente. Se sabía que existía, que había habido un pasado, pero no había forma de acceder a él. No se sabía cómo hacer para entenderlo. Eh, Voy a explicar lo de Jefferson. ¿Lo querés explicar vos? ¿Que te gustaba ese tema? Sí, Dale. dale. Pero antes de pasar con el Jefferson, lo de Indiana Jones no es que fue algo malo, o sea, sí, se le puede considerar como la antítesis de un arqueólogo, todo lo que no tiene que hacer, el manual de qué es lo que no tiene que hacer un arqueólogo, pero al fin y al cabo fue muy importante para despertar el interés de la gente en la arqueología, e incluso la popularidad de las carreras de arqueología dicen que incrementaron un montón durante los años de la película. Eh, un paralelismo, algo así parecido a lo que pasó con la paleontología, cuando salió Jurassic Park, ¿no? Cómo se despertó ese interés en la cultura popular, ¿no? Porque el cine, al fin y al cabo, es algo es de lo más popular, ¿no? Como la música. Pero bueno, ahora pasando con el Jefferson, que es lo que me decías. Para, Sí, pido, antes que lo sí. diga, ahora que le decís es que yo no tenía ni idea que había sido así con las películas, que aumentó el porcentaje de interesados en las universidades y todo. Salió una película en Netflix que es bastante nueva, que esta sí no la voy a spoilear porque es de este año, que se llama La Excavación, que Ah, no habla la vi. sobre... No la viste, ¿no? No. ¿Está en Netflix? ¿Dijiste? Sí, sí, pero ¿la viste? No, 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 no. Y no, ¿qué podía esperar de vos? Este, pero, ¿cómo es? También está basada en Inglaterra en la época de la Segunda Guerra Mundial. Pero Ujú. bueno, no voy a contar mucho, pero ahí como que sí se ve el perfil de un buen arqueólogo, pero que tampoco quiero decir mucho, que es lo que vamos a terminar explicando más cuando avances con lo de Jefferson. Justo que dijiste lo de la película, me acordé y no lo quería dejar Sí, sí, pasar. sí. Bueno, la tengo en cuenta, la tengo en cuenta. Y después, si querés meterla en algún momento, sin spoilear, ¿no? Porque es dentro de todo nueva, ¿no? Me habéis dicho. Sí, soy medio desastroso para esas cosas, para contar películas sin contarlas, Bueno, cualquier pero cosa te bueno, censuramos. Te sí, sí, censuramos sí, ahí cualquier cosa editando me y. censuran, pero voy a tratar, voy a tratar. Bueno, ahora sí, pasando con el Jefferson. Bueno, Jefferson fue el tercer presidente de Estados Unidos, era un polímata. Básicamente tenía un montón de intereses y estaba capacitado en ecología, geografía, geología, botánica, política, porque fue presidente también, sabía un montón de cosas el chabón. Y fue el primero en realizar o lo que llamamos, o lo que se reconoce, mejor dicho, como la primera excavación científica, ¿no? Que dentro de todo seguía un método riguroso, no científico del todo, porque estamos hablando del siglo XVIII. Sí, se podría decir que quizás se utilizó un método científico así minucioso, ¿no? Con la intención de preservar lo mejor posible el registro arqueológico, ¿no? Que es lo que buscan los arqueólogos de hoy en día, y no de estos que estamos hablando, los anticuarios, por ejemplo. ¿Y por qué hacen esto, no? ¿Por qué necesitan ser minuciosos? Bueno, primero para datos y segundo porque
no es solo, el arqueólogo no solo se limita al trabajo que es en la excavación, ¿no? Sino que también hay todo un trabajo que se llama el post-excavación, que se hace en los laboratorios o mismo en una oficina, si querés, que es todo lo que es la interpretación, ¿no? Unir pistas, reconocer patrones, que es lo que hace el trabajo del arqueólogo también un poco más interesante que el tema de la excavación, como más como un detective del pasado, ¿no? Por así decirlo, podríamos decir. Sí, o sea, recién dijiste oficina, calculo que habrás querido decir como en un escritorio, trabajo más de Bueno, se estudio. entendió. Bueno, sí, calculo que trabajarán con computadoras también los arqueólogos. Sí, hoy en día sí, hoy en Eh, día sí. y te faltó lo de Coso, lo de Jefferson. Bueno, o sea, hizo la primera excavación él. Y Claro, bueno, eso. descubrió unos túmulos que eran como una serie de montañas. Y bueno, que había abajo unas tumbas, ¿no? Ahí en Virginia, creo que era, en Estados Unidos. Y bueno, se la considera la primera excavación científica. Y después, a partir de él, vinieron un montón más ya. Y bueno, los arqueólogos clásicos, que se los llama. Ya después vino todo lo de Napoleón, cuando con sus expediciones van a Egipto, ¿no? Y se crea también la egiptología, que es la ciencia que estudia Egipto. O después se descubre Troya también, ¿no? Leyendo toda un arqueólogo que se llama Schliemann, no sé si se pronuncia así, pero empieza a leerla, creo que se inspira en la Ilíada o en la Odisea, no me acuerdo cuál, de Homero, creo que en la Ilíada, sí, que es la que habla de Troya. Sí, la Ilíada. Y bueno, sí. Y leyendo esa obra y tomando algunas referencias, logra interpretar o... Incluso hay algunos que dicen que le robó el trabajo a otro, pero bueno, eso ya es otro tema, otra discusión. Mm. Pero bueno, se le atribuye a él el descubrimiento de Troya, ¿no? Que en su momento fue la gran cosa, ahí en A ver, Turquía. quiero aclarar ¿Me algo. faltó algo? Que el tipo haya descubierto Troya en su momento no significa que todo el mito de Troya y toda la obra literaria de Homero, que literariamente es un golazo, porque si no, no se seguiría leyendo, o sea, alta obra, pero Troya no es que existió Aquiles, no es que existieron todos esos muchachos, porque el otro día hablaba con un amigo que decía, no sé qué me dijo de Troya, y yo le dije, pero mira que mentira todo eso, ¿eh? O sea, es ficción, es literatura. Y se re desilusionó. Se la Sí, bajaste sí, como un sí, sí, o campeón. sea, le pegué una trompada y lo senté, ¿viste? Porque el tipo estaba re caliente. Y Le sí, sí, bajaste el sí, mito, sí, boludo. sí, se frustró. No lo podía creer. Pero bueno, nada. Quería Bueno, aclararlo. igual hay un poco de mito y algo de historia tiene, no es que está A ver, tan el aislada. contexto, sí, a ver, hubo gente en Troya, sí, porque esta es la ciudad. Sí, Había gente en sí, sí. Grecia, Sí. sí. Había soldados, El reino sí. de Misenia, Los ¿cómo era? micénicos, claro. Micenas. O sea, a ver, había gente, Sí. eso no lo niega nadie, pero no fue, Sí, claro, pero no es que estaba Aquiles ahí, que mataba a todos que y. después fue Aquiles carreando ¿cómo es? Cuando lo ató en el carro con el caballo ahora ya se me fue el nombre, al que Ay, se me fue mató, el sí, se me nombre. fue el nombre, Sí, sí, sí. pero esas Ay, ¿cómo cosas se no llamaba? pasaron tal cual. No, Héctor, ¿no era? No, 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 se me fue el nombre. no era con H igual, me parece. Bueno, no No importa. importa. Volvamos a lo nuestro que estábamos hablando, que no fuimos de tema. Sí. Lo que quería agregar a lo que habías dicho antes de que un arqueólogo tiene que hacer un trabajo minucioso, un trabajo de campo, de laboratorio, que tiene que ver el dónde excavar, cuándo, cómo, ¿no? Como que es todo muy, muy preciso. Lo que quería agregar era un concepto que surgió en la década del 70, creo, por ahí, con Binford, que fue un referente muy importante, demasiado, a la arqueología más casi consolidada, ¿no? Ya con toda esta cosa minuciosa que decís vos. Que básicamente es algo bastante divertido, a mi parecer, porque él te dice, se había basado en una cultura de hace millones de La años en Musteriense, no creo sé que era, dónde, creo que era ¿no? en Francia. Esa, la musteriense, sí. En el que había otro arqueólogo que estaba medio mareado, porque él encontraba en un lugar determinadas herramientas de distinta, ¿cómo se dice? O sea, lo hicieron de determinada manera. Y se iba 15 kilómetros a la redonda y encontraba también materiales parecidos, pero no iguales. Entonces, Binford, ¿qué te dice? Tranquilo, ¿qué pasa? Acá pasa lo que se llama el contexto ecológico, en el que puede ser de que haya variaciones leves entre dos instrumentos completamente iguales o que es completamente distintos, digo, una cuchara y un cuchillo no hacían cucharas, cuchillos sí, pero para que se entienda.
que podían tener variaciones leves. Entonces, si había 15 kilómetros algo parecido, no necesariamente tenía que ser una cultura completamente distinta. Podía ser la misma cultura que, dependiendo del ambiente, se tenga que adaptar a las diversidades que ese sitio con la persona, me trabé, ese sitio con el que la persona se encuentra. Entonces, puede ser que en un lugar necesite un cuchillo de determinada longitud para matar determinado pez, y si después está tierra adentro y no hay peces, ¿para qué va a ser los cuchillos tan largos? No sé si hay que hacer los cuchillos largos para pescar, pero un ejemplo. Quizás los hace más cortos. Y no necesariamente tenga que ser un ruso y un francés. O sea, pueden ser de lo mismo. Un concepto bastante interesante. Me gustó bastante aprenderlo. Porque te Sí, abre la cabeza, ¿no? explica No hay que cómo ser es tan cómo el cambio tajante. cultural motiva, cómo el cambio de ambiente motiva el cambio de cultura, ¿no? Por eso es contexto Sí, ecológico, ¿no? básicamente, lo dijiste en 2 palabras. No, Y no, yo pero se lo tardé entendió. 80 años. Sí, es eso. Eh, igual tengamos en cuenta que es una cultura de hace como 100.000 años, porque creo que ni siquiera era de Homo sapiens, era del Neandertal, creo que era. A ver, es con. Sí, funciona con musteriense, Claro, como funciona eso, a eso es lo que iba. con Sí, sí, mapuche, sí. no sé, Por eso, quizás cualquier en, no cosa. sé, 20 kilómetros a la redonda cambiaba eso. Y quizás la explicación te la daba este chabón que era Binford, y que es por el contexto ecológico, ¿no? Porque quizás 20 kilómetros quizás es muy poco, ¿no? Pero ponele en 200 kilómetros, en un lugar que hay más lluvias, quizás pasaba tal cosa, y en un lugar que había otras piedras, o otro tipo de piedra, había otra cosa que era completamente diferente. Así que va eso más que nada. Sí. Y eso es otra cualidad que tienen los arqueólogos, minuciosa, como dijiste vos antes, de por qué hay que ser muy preciso, muy comecoco, como diría mi mamá, al momento de hacer el trabajo. Porque si vos decís, sí, esto es otra cosa y lo dejas ahí, ya está, sí, total, ya fue, no pasó nada. No, no es así. Es Sí, todo más que más nada, serio. igual estos últimos años, estos últimos siglos, es que son minuciosos. Antes, como decíamos, los anticuarios agarraban la Sí, piedrita, excavaban, dejaban todo como sí, estaba ya. antes era, como me gusta decir a mí, a lo boca, agarraban, sí, sí, te gusta, tomá, te lo vendo carísimo, no sé ni qué es, pero yo me Sí, hago la sí. Y replata. también el trabajo del arqueólogo, algo que se me olvidó, que me pareció importante, que lo remarqué, quería hacer énfasis en eso, es que quizás al principio era inductivo, eh, y después ya cuando se van consolidando la ciencia, pasa a ser más deductivo, ¿no? Entonces pasa a un segundo plano, no es que pasa a un segundo plano la excavación, pero es complementaria al trabajo post-excavación. Todo lo que es en el laboratorio, bueno, ahora con lo que hacen con las computadoras, o lo que yo dije oficina, que bueno, el escritorio, se le da mucho valor a eso, ¿no? Todo lo que es la interpretación, el reconocimiento de patrones y todo eso. Sí, como decimos, lección del día, si quieren ser arqueólogos, primero prepárense porque antes que estuvieron un montón. Después, si no les gusta, si son medio fifí como yo, que no les gusta ensuciarse ni nada de eso, Un se van a detalle. tener que ensuciar porque para excavar hay que ensuciarse. Y ya saben que no hay que ser Indiana Jones para ser arqueólogos. Es un mito, pero Así bueno, que para te mí, puede motivar a estudiar arqueología, porque la verdad que es un peliculón y te lo pinta bastante lindo como es el trabajo de arqueólogo, no vamos a mentir. sí, o sea, a ver, Sí. la película está buena, yo la vi. La última, no, a mí no me gustó la última, muy cualquier cosa para mí. Pero sí, la película está buena, no critico eso. Solamente que, bueno, no es el ideal a Bueno, nada seguir. más por mi parte, ya creo que cerramos todo, abarcamos todo lo que queríamos No, eh, hablar, ¿no? sí, para mí el mensaje está transmitido, como queremos hacer Bueno, siempre. nada más por nuestra parte, como dije. Muchas gracias por habernos escuchado hasta el final, en este caso. Creo que es un episodio más cortito, si no me equivoco. Y bueno, lo de Sí, todas las veces que le hicimos, nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, y para aquellos que nos estén escuchando en una plataforma que es o en un software solo de audio, nos pueden escuchar también en YouTube con video y bueno, a veces metemos algunas boludeces de edición como animaciones y detalles que no van mucho al grano, pero quizás es un poquito... cabe aclarar que estamos Sí, aprendiendo a editar bueno, todavía, pero somos es un medio poquito más rústicos para en el tema, entretener así que vamos eh, de a poco. y para que vean nuestra cara también, Sí, ¿no? Que es importante también. claro. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Así que bueno, suscríbanse, denle like, compártanlo. No sé qué más dicen La los youtubers. campanita, te faltó. La La campanita es campanita, ahí importante. está, la campanita. En Spotify no sé si se
La campanita es muy importante. No sé si en Spotify. No, en ¿qué se puede Spotify hacer? nada más seguir. Y compartirlo, obviamente. Bueno, mal ahí. Háganlo. Y si no quieren, todo piola. Así que Bueno, yo nos por mi parte vemos. estoy. Hasta la próxima.